un grupo de mezcaleros perteneciente al Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal, que integra a productores, envasadores y comercializadores de esta bebida, se ha movilizado para exigir a las autoridades reconocer a su nuevo presidente. El pasado 15 de mayo se realizó una asamblea donde más de 900 productores eligieron al químico Avelino Coetero como presidente del consejo, pero no ha sido reconocido. Los mezcaleros también pidieron al gobierno estatal que saque las manos del consejo, denuncian que se busca favorecer a Juanito Martínez Santiago. Vamos a platicar sobre este tema con Adrián Ortiz Romero, director de Nación Mezcal. Adrián, bienvenido al programa, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pascal? Un gusto saludarte Bueno, desde pues Oaxaca. el mezcal es una bebida que ha sido tremendamente exitosa cultural y económicamente en los últimos años y me imagino que hay muchos intereses detrás, pero cuéntanos qué está pasando con esta discusión y el reconocimiento del próximo presidente del Consejo Regulador. Claro. Pues bueno, como contexto, el mezcal es la bebida alcohólica que está creciendo más en su comercialización en el país. Hace menos de 10 años comercializaban menos de 1 millón de litros dentro y fuera de México. Hoy comercializan alrededor de 10 millones, lo cual habla de su crecimiento de 2 dígitos Ujú. en promedio por año. Y bueno, la cuestión es que hoy en día hay se puede decir que hay dos consejos directivos. Uno, electo democráticamente, que es el que encabeza el químico Avelino Coetero, y otro que fue electo por 32 personas. El contexto de esto es el siguiente. Eh, eh, Hipócrates Nolasco Cancino fue presidente 3 periodos consecutivos, 3 periodos de 3 años, fue Sí, nueve incluso años. aquí hablamos con él en alguna ocasión, sí. Entonces, Ujú. él, como todo poder en exceso, pues tiende a ser negativo, ¿no? Entonces, él tiene aportaciones muy valiosas a la industria del mezcal durante quizás sus 2 primeros periodos, pero el último periodo ya fue de muchos excesos, fue de aplicar técnicas de, vamos a decirlo de esta manera, de terrorismo en contra de quien no estuviera a favor de él, Ujú. bloqueaba lotes de certificación, bloqueaba hologramas, Ujú. hizo una serie de prácticas, además de todo el desaseo financiero que se habla al interior del Consejo Regulador que existe sobre el manejo de los recursos que, si pensamos hace 10 años, pues era muy poco dinero el que se manejaba, pero hoy en Ujú. día, al certificar 10 veces más de lo que certificaba hace 10 años, pues son volúmenes ya importantes de dinero. Ujú. Y entonces, Hipócrates Nolasco, al vencer su tercer periodo a finales de abril de este año, Sí. se sacó de la manga, teniendo como pretexto la pandemia, que la elección del nuevo presidente iba a ser a través de Ujú. delegados que no saben, porque no existe ningún acta protocolizada de las asambleas del Consejo Regulador, que es una asociación civil, que no saben en dónde fueron electos, quién los eligió, por qué Ujú. periodo, bajo qué reglas. Es decir, son 32 personas que pretenden representar sin ninguna legitimidad Ujú. una asamblea de más de 2.400 socios del Consejo Regulador, que son magueyeros, pequeños productores, comercializadores, envasadores, etcétera, toda la lista que dijiste al inicio de esta charla, pero que además hay un elemento muy importante, Pascal, que es el que creo que también tienen que ver las autoridades federales, las autoridades de Oaxaca, Ujú. que es el hecho de que la gran mayoría de esos 2.400 integrantes o socios del Consejo Regulador son pertenecientes a comunidades indígenas, no solo de Oaxaca en su mayoría, Ujú. porque Oaxaca es el estado más fuerte en la producción de Pero supongo mezcal, que de Guerrero también y de otros de estados, ¿no? Guerrero, de Michoacán, Sí. de Guanajuato, de las 9 entidades federativas que tienen reconocimiento Ujú. de la denominación de origen mezcal, la Ujú. gran mayoría de ellos son indígenas que ejercen su asambleísmo como una forma de democracia directa Ujú. para definir el destino de sus agrupaciones. En este caso, la Asamblea General de Socios es la que decidió el 15 de mayo Ujú. que Avelino Cuetero tenía que ser su próximo Presidente. ¿Por un presidente periodo de cuánto tiempo? por un periodo también de 3 años, que es Tres el periodo años. estatutario. Ujú. Ahora, Hipócrates Nolasco mandó a hacer una nueva asamblea en la que, en la que, en la que con 32 personas Ujú. nombró también otro consejo directivo, que es el que encabeza Juanito Martínez. Entonces hay una disputa porque, es decir, se están peleando quién tiene la titularidad.
Si Ya. la pregunta es concreta, para mí la titularidad la tiene el que fue electo democráticamente en una asamblea plenaria Ujú. en donde todos decidieron hacia dónde querían que fuera su consejo regulador. Ahora, no es menor el tema porque, entre otras cosas, entiendo que lo que hace el Consejo es reconocer que una bebida, que un mezcal producido tiene la denominación de mezcal, ¿no? Esa es una Así es, de las cosas más importantes que hace el así es. Consejo. El consejo regulador es el que permite que a una, vamos a decir así, que a una botella de mezcal Le puedas poner mezcal. le puedas poner mezcal. Ese holograma que tiene, Sí. que además tiene un código QR, tú lo pones con tu celular y te permite georreferenciar en Ajá. dónde fue elaborado, en dónde el maguey fue sembrado, Sí. qué productor lo hizo, bajo qué técnica, es decir, todas las características que se establecen en la NOM 070, que es la norma oficial mexicana Ujú. que regula la calidad del mezcal para que el mezcal pueda llamarse mezcal. Si no, pues puede tener otras denominaciones que Claro. también existen, pero la palabra mezcal, que como marca es muy fuerte, está protegida por la denominación de origen, por la NOM 070 y el organismo que tiene, el único que tiene la capacidad de Ujú. decir que un producto puede llamarse mezcal después de pasar los estudios químicos y las pruebas que establece la propia norma, es el Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal. Por eso es tan importante esta discusión y por eso también, y bueno, hay que también tener contexto que en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y las demás, Puebla, que también está Sí. emergiendo como un productor fuerte de mezcal, muchas comunidades enteras viven del mezcal. Entonces, una decisión mal tomada del gobierno federal, en este caso, Claro. puede desembocar no nada más problemas a nivel de asociaciones civiles, Sino hasta problemas, políticos, ¿no? exacto, problemas sociales, que Sí, creo que eso es problemas súper sociales y importante. En políticos. Sí. Oaxaca hay regiones muy amplias del estado de Oaxaca, Ujú. la región Tlacolula, Yautepec, Ejutla, Sí. la región de Sola de Vega, algunos puntos de la Mixteca, en donde miles de personas, no exagero cuando digo que son miles de personas que en alguno de los puntos trabajan en la cadena de producción Ujú. del maguey y del mezcal, porque es el maguey como materia prima y el mezcal como producto elaborado. Ya, oye Hay Adrián, personas, de los 570 municipios de Oaxaca, ¿todos pueden, todos están, digamos, en la zona de denominación de origen o no? actualmente todo el estado de Oaxaca puede contar con la denominación de origen, Todo el estado. aunque, Sí, aunque son regiones que son muy fuertes, estas que te acabo de mencionar, sí, sobre todo porque son las que históricamente han sido las que mayor han producido mezcal. Hay algunas experiencias de mezcal producido en el Istmo de Tehuantepec que son muy pocas, ujú, porque tradicionalmente ellos no tienen el arraigo con el mezcal. ujú. En la Mixteca es una región que paulatinamente ha ido emergiendo como un productor fuerte de mezcal, porque la Mixteca poblana, que finalmente las regiones geográficas Ujú. no son iguales a las regiones, a las indicaciones políticas, es decir, el límite entre Oaxaca y Puebla está dentro de la región Mixteca, que es una sola región. Sí, Entonces, la Mixteca poblana, por ejemplo, está produciendo mucho mezcal y por ende también se le tiene que dar el reconocimiento ya, a la Mixteca oaxaqueña, porque también es la misma región, son los mismos magueyes, claro. ¿me explico? Entonces, Aunque me ahí imagino que en Puebla, pues no todos los municipios son zona de no, denominación de origen, ¿no? no. De Ujú, hecho, Puebla es la entidad, vamos a decir así, más joven ujú. en tener la denominación. Fue la última entidad federativa que me parece que en 2015 o 16 le dieron la denominación de Ya, origen. Oaxaca viene desde el 94, ya. cuando se creó propiamente la denominación de origen mezcal. Y de eso se encarga también el Consejo, de reconocer las zonas de denominación de origen. No, eso No, se encarga, porque a ver, la Secretaría de Economía, el problema ahorita es con la Secretaría de Economía Federal y creo que es muy importante hacer el llamado a la Secretaría de Economía Federal, a la Secretaria Tatiana Cloutier, que tenga sensibilidad y que entienda el problema no como un problema, insisto, de asociaciones civiles o de organismos ajá, reguladores, sino en su dimensión social, porque ellos son los que dan el reconocimiento a través de la Dirección General de Normas ah, y a ok. través de otros organismos Ujú. de reconocer al Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal Ujú. como ente certificador. Es la Secretaría de Economía Federal la que tiene en sus manos resolver con legitimidad este asunto. Creo que es súper importante entender eso. Ya, oye, en esta disputa entre los dos consejos, ¿se cruza el tema político en algún momento? Yo no creo
el tema político como tal, o sea, político partidista, Político pero, partidista, sí. pero yo lo que sí creo que hay es muchos intereses económicos Ujú. por el enorme crecimiento que está teniendo la industria del mezcal en el país, y creo que ese es un punto que desafortunadamente nunca termina de desligarse con los temas político-electorales. Ujú. Este, ojalá, y lo digo por el bien de la industria del mezcal, siga siendo un problema entre mezcaleros y magueyeros, que lo resuelvan dentro del marco de la civilidad y con una mediación adecuada de las autoridades federales, Ujú. y ojalá no se convierta en un tema político, porque entonces va a ser catastrófico para la industria del mezcal, no en Oaxaca, sino en el país. Ahora, ¿esto cómo se resuelve? ¿Esto se resuelve ante un juzgado o se resuelve en el ámbito administrativo? Digamos, la disputa por el control del consejo. Hoy en día se puede resolver de las dos vías, Ujú. es decir, se pueden ir a juicios interminables que pueden durar años ante los juzgados civiles de Oaxaca o de la Ciudad de México, dependiendo de dónde se intenten, pero creo que la vía más adecuada, porque sería la vía más consensada y más legítima, sería resolverlo en la sede administrativa de la Secretaría de Economía, Ujú. que otorgue el reconocimiento a, es decir, no es Ah, la o sea, es defensa la a Secretaría de ultranza. Economía la que tiene que reconocer quién tiene la Exacto. titularidad del ¿Quién consejo. tiene la titularidad? Ah. Y hacer una mediación. Ahí sí tiene que ser, me parece, una mediación en alguna medida política, Ujú. es decir, ejercer sus facultades discrecionales que están en el propio sentido del derecho administrativo, ejercer la facultad de mediar entre ellos para resolver una disputa que no le haga daño a la economía de Oaxaca, a la economía de Puebla, a la economía de Michoacán, de Guerrero y de Ujú. las demás entidades, por no poder resolver un conflicto que lo pueden resolver en una mesa atendiendo Ujú. a la legitimidad de las decisiones tomadas. Creo que eso es súper importante entenderlo, porque si no lo logran aterrizar de esa manera, y el otro elemento, atendiendo a que la gran mayoría de los socios del Consejo Regulador son integrantes de comunidades indígenas que tienen al Ujú. asambleísmo en el ADN, que tienen Sí, el asambleísmo como una forma natural claro. de resolver sus diferencias en asambleas abiertas en donde van y votan y dicen lo que tienen que hacer. Eso no lo tenemos que occidentalizar, y perdóname la palabra porque a lo mejor puede ser un poco chocante, pero no tenemos que occidentalizar o Sí, necesariamente con delegados, como entender se hizo en este caso, bajo ¿no? nuestra Ujú. lógica, Sí. que nosotros a lo mejor la podemos entender de una manera distinta, Ujú. a ellos que ejercen el asambleísmo para todas sus decisiones, no nada más para las de sus actividades económicas, Ujú. sino que el asambleísmo y el ejercicio natural del derecho indígena les permite a ellos resolver todas las diferencias de su sociedad, Sí. disputas económicas, sociales, hasta penales, de esa manera. Creo que si la Secretaría de Economía no entiende este elemento, en lugar de ayudar, va a terminar de enturbiar y Ujú. enrarecer un conflicto que al final va a dejar en una situación de precariedad a gente que de por sí le ha costado mucho trabajo salir adelante, y que hoy en día también es de alguna manera objeto de personas que han llegado a valerse de su trabajo, de su tradición, Ujú. de su cultura, de sus costumbres, para, a través del marketing, y no digo que esté mal, comercializar, potenciar el valor De de este esta producto. bebida, que es la que más está Sí. creciendo en el ámbito de las bebidas alcohólicas en México. Oye, me queda solamente un minuto, pero te pregunto rápido, ¿está metido de Gracias. alguna manera el gobierno estatal en este conflicto? Fíjate que no, a Ujú. mí me llama la atención en lo particular y lo digo porque también el no hacer significa quizá una participación, Sí, que el gobierno estatal, el gobierno de Oaxaca, no se ha metido. no se ha metido. Yo creo Bueno. que debía de tener una participación más activa, Ujú. porque la economía del mezcal en Oaxaca pues Claro, es pues es muy fuerte. importantísimo, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención el hecho justamente de que no se haya metido. Pues Adrián, te agradezco mucho que nos hayas contado de este tema. Pascal, como siempre a tus órdenes, muchas gracias y te mando un gran abrazo. Otro para ti, Adrián. Gracias, Adrián Gracias. Ortiz Romero, director de Nación Mezcal.